Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 8 de enero. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El régimen de Venezuela anuncia la liberación de cientos de presos políticos al tiempo que Trump dice que aspira a controlar a Venezuela por un largo plazo. Mientras tanto, un puñado de senadores republicanos se unieron a los demócratas para frenar el uso de la fuerza de Estados Unidos en Venezuela. Además, el Senado mexicano cancela el ingreso de militares de Estados Unidos que tenían la misión de entrenar a la Marina mexicana en su lucha contra el narcotráfico. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El presidente Donald Trump señaló que espera gobernar Venezuela por mucho tiempo. La noticia se conoce justo en el mismo momento en el que se da una llamada entre Gustavo Petro, presidente de Colombia, y el mandatario estadounidense. En la llamada se abordó incluso una visita de Petro a la Casa Blanca. Justo allí se encuentra nuestro corresponsal, Juan Esteban Silva. ¿Qué tal, televidentes de Voz News? Los saludo desde la Casa Blanca. Karina, es un gusto. Pues miren, hay que decir, Venezuela, Colombia siguen siendo temas clave para la administración Trump. Primero, tenemos fijada una posible reunión del presidente Trump con el presidente Gustavo Petro de Colombia en el despacho Oval. Pero antes de contarles cómo se ha llegado a esa posibilidad del encuentro, hoy el vicepresidente J.D. Vance estuvo aquí en la sala de prensa hablando sobre lo que viene para Venezuela, justamente cuando se conoce que el presidente Trump ha dicho que van a gobernar Venezuela por muchos años, gobernar entre comillas, porque lo que se busca al final es una transición. Les contaba ayer cómo esos 3 pasos que ha revelado el secretario de Estado Marco Rubio, la estabilización, que se normalicen las relaciones, pero también la transición es muy importante para los Estados Unidos y buscar también una solución al tema petrolero sancionado de Venezuela. Pues bien, escuchemos parte de lo que ha dicho el vicepresidente Vance sobre lo que pasa en el hemisferio occidental. Well, look, the president had a very productive phone call with the president of Colombia yesterday, and we continue to talk at all levels of government with a number of our friends in the Caribbean region. I actually think this is really good for peace in the Caribbean, because when you take away a major source of illegal cartel revenue, which is the cocaine trade, the fentanyl trade, other sources of illicit revenue, you actually remove the power of one of the main destabilizing forces in Latin America and in the Caribbean. I really do think, look, we say it all the time, this is the president of peace. Ahora bien, ¿cómo se dio la llamada entre el presidente Trump? Pues bien, sobre Venezuela estaba hablando ayer el presidente de los Estados Unidos con el New York Times. Había 4 periodistas en el despacho Oval. El presidente Trump para cuando ve la siguiente imagen, miren ustedes cómo lo ha retratado el New York Times, donde le dicen, presidente, lo está llamando el presidente de Colombia, y allí el presidente Trump inicia esta conversación que se da por cerca de 1 hora aproximadamente. Allí conversan sobre también la necesidad que hay de combatir a guerrillas como el ELN, designada organización terrorista extranjera que está operando incluso desde Venezuela. Eso es una cosa que se ha puesto sobre la mesa también, temas de extradición, y por supuesto el presidente Petro le ha hecho saber al presidente de los Estados Unidos la diferencia que hay en el manejo que se le está dando a Nicolás Maduro y al arresto, lo que ha venido ocurriendo después. Para el presidente Petro esto es una especie de secuestro, para el presidente Trump pues simplemente es un acto de legalidad. Miremos lo que ha dicho el vicepresidente Vance sobre esto. So I've heard a couple of things. One, that I was kept out of the planning for the Venezuela operation. That's false. And another, that Tulsi was kept out of the planning for Venezuela operations. That's completely false. Look, we're all part of the same team. And one of the things that is really amazing about that operation is that we kept it very tight to the senior cabinet level officials and related officials in our government. And we kept this operation secret for a very long time. I'm very proud of that. I think it suggests that the team works very well together. Looking ahead, what is my role? Look, my role is going to be whatever the president asks me to do. Como dato de cierre, les quiero contar que en este momento se habla incluso de la posibilidad en los próximos días de anunciarse nuevas liberaciones de presos políticos. Así que poco a poco Venezuela empieza a entender lo que el presidente Trump había pedido inicialmente. Y Delcy Rodríguez, que ha dicho el presidente Trump, no está conversando él con ella directamente, pero sí lo está haciendo su equipo desde la Casa Blanca. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese.
De esta manera, el presidente de la Asamblea Legislativa venezolana, Jorge Rodríguez, anunciaba la liberación de algunos de los cientos de presos políticos que se encuentran en cárceles del país. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todos y todas debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad, anunció Rodríguez en su discurso. Aunque no se sabe de manera oficial, se habla de que podría liberarse a unos 400 presos políticos. Organismos de derechos humanos registran que hay unos 1,000 presos políticos en todo el país. Según Amnistía Internacional, las detenciones arbitrarias superan las casi 15,700 solo entre 2014 y 2023. Y quien conoce de primera mano el infierno que sufren los presos políticos en Venezuela es José Pereira, ex ejecutivo petrolero, quien fue injustamente encarcelado por el régimen por alrededor de 5 años. José, bienvenido de nueva cuenta a Voz. Tú tuviste y sufriste en carne propia el encarcelamiento injustificado, las torturas, el aislamiento por parte del régimen. Varios de tus amigos aún permanecen en diversas prisiones del chavismo. ¿Cómo recibes esta noticia de que comenzarán a liberar a una parte de los cientos de presos políticos? Bueno, antes que nada, gracias por tenerme aquí, Karina. Es el día, esto ha sido una carrusel de emociones, porque estoy escuchando nombres por confirmar, pero muchísima de la gente que están liberando, si Dios quiere, van a ser una bendición, porque eran mis compañeros, gente que estuvo años conmigo, porque yo estuve en el DIGESIN como 2 años y medio y en el helicoide el resto de los 5 años. O sea, yo conviví con ambos, con la gente que estaba tanto en el SEBIN como en el DIGESIN. Y muchos de los nombres que están saliendo ahorita son amigos, o sea, gente que estuvieron años conmigo en esa situación. Por supuesto. Están escuchando que esto es Roland, ahí está Roland, mi gran amigo. Yo he orado todos los días desde que llegué por él y hoy Dios está haciendo esa realidad. Ojalá que esté escuchando esto en este momento. Así es. Y José, esto viene justo luego de que Nicolás Maduro fuese capturado por las fuerzas estadounidenses hace apenas 5 días. ¿Cómo recibiste la noticia de su captura y qué significa para ti y para millones de venezolanos que han sufrido a causa del régimen? Justicia, justicia, justicia. Una justicia no solamente humana, una justicia divina, porque la gente afuera, yo aquí en Estados Unidos he estado escuchando tantas tonterías que la gente está hablando y sencillamente esto es justicia de un hombre que le hizo tanto daño al país. Hay tanto sufrimiento, no solamente humano, mental, espiritual, familias devastadas, niños que sin sus padres, niños muertos, hay de todo. Yo llegué a ver de todo en el SEBIN y el DIGESIN, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Así es. Llegué a ver. Y justo esa era mi siguiente pregunta para ti, José. ¿Qué le dirías a quienes en diferentes países, no solamente en Estados Unidos, han salido a protestar en contra de la captura de Maduro, ondeando incluso la bandera de Venezuela sin haber experimentado el sufrimiento que tú y tu familia han vivido y que millones de venezolanos han vivido? Esa gente que está protestando, primero no son venezolanos. Lo que han hecho los venezolanos ha sido grandioso de ir a esas marchas y desenmascararlas. Porque todo venezolano que esté fuera está justamente porque han sufrido persecuciones, o ellos o sus familiares, o han tenido que salir para darles comida a sus hijos, a sus padres. Hoy en día hay millones de venezolanos, adultos mayores y niños, sin sus hijos y sin sus padres. Y la gente ha tenido que sufrir. ¿Cómo van a venir a estar defendiendo lo indefendible? Una persona que lo que hizo fue tanto daño para el país, tanto daño. Yo llegué a ver el mal a los ojos, la maldad hecha humana, y ese señor que está ahí se merece lo que está viviendo. Y yo no soy una persona rencorosa. Yo desde que regresé, gracias a Dios, yo me quité todo eso de mi corazón, pero verlo ahí es sencillamente el cumplimiento de la justicia divina. José... Yo cuando lo vi, sí, disculpa, yo cuando lo vi caminando hacia la corte, esposado con el pulpo, con los guardias al lado saliendo de la camioneta, era la imagen que es lo que nos hacían a nosotros. Ahora se lo están haciendo a él.
Y he escuchado declaraciones, José, que incluso él está mucho mejor que en las condiciones que los presos políticos de Venezuela, porque a él se le han respetado todos los derechos, tiene toda la atención mediática y, sin embargo, muchos de ustedes, presos políticos, detenidos injustamente, sufrieron torturas, vejaciones, aislamiento. Si quisieras compartirnos rápidamente algunas de esas cosas que vienen ahora a tu mente, en tu corazón, que sufriste ejemplo, y que viste en estas cárceles de presos políticos. Yo el primer año perdí 50 kilos porque no tenía comida. Literalmente me estaba muriendo de hambre. No había comida. Yo sufrí sarna, 2 veces, sarna en mi cuerpo. Yo sufrí neumonía, bronquitis, sufrí un ataque al corazón. O sea, yo literalmente no sé cómo estoy vivo porque no teníamos atención médica ni nada. Y yo veía las torturas, las escuchaba en la noche, durmiendo en el cuarto de los locos. Eso se escuchaba. Una vez llegamos a ver los guardias con las manos llenas de sangre, el capitán Caguarapano, que lo acaban de liberar. Es una gran bendición. Eso es un gran hombre. Un gran hombre. Lo hicimos grandes amigos. Y ese hombre lo torturaron de una manera bestial. Terrible. José, ¿qué le dirías a las familias de los presos políticos que siguen encarcelados y cómo tú lograste recuperarte de algo así? Bueno, yo tuve la bendición de que lamentablemente muchos venezolanos no la tienen, que yo aquí en Estados Unidos he hecho causa común con el movimiento de los secuestrados en Estados Unidos. Esa bandera que tú ves ahí atrás es la bandera de los secuestrados aquí en Estados Unidos. Y desde el día 1 ellos me pusieron atención de psicoterapia, porque yo sufrí muchos eventos de postraumáticos. Tuve esa bendición. Lamentablemente no todos tienen esa. Allá en Venezuela, imagínate, si de broma tienen para comer. Va a haber un proceso en toda esa familia y los que todavía están detenidos, de que tengan la fe de que este es un proceso que ya arrancó. Mi amigo Roland, que lo quiero tanto porque él fue una gran bendición, porque él fue una gran colaboración. Por cierto, él me ayudó mucho cuando yo decidí escribir el libro, que lo tengo acá. Que casualmente el libro, en mi portada, es el helicoide y la gente del DGCIN. Esa es la portada de mi libro. Así es. Y que es tan increíble que en ese mismo helicoide haya presos políticos, personas torturadas y que irónicamente el chavismo lanzara fuegos artificiales para anunciar la llegada de la Navidad sobre el sufrimiento de tantas familias. José, por último, quisiera preguntarte, ¿qué piensas de las acciones del presidente Trump en relación a Venezuela? La única manera que este señor iba a salir era así como se lo hicieron. Nosotros los venezolanos tuvimos más de 25 años. Bueno, ¿qué no hicimos los venezolanos para que ese hombre saliera? Se hicieron no sé cuántas elecciones, no sé cuántas mesas de negociaciones. Se hizo de todo, protestas pacíficas, marchas, todo lo que humanamente un país civilizado hace, se hizo. Nada funcionó. La única manera era hacer lo que hicieron. Entonces, ¿cómo no vamos a apoyar a los venezolanos? Esas protestas que tú ves acá son pagadas, son gente que le están pagando. Por Dios, ¿qué venezolano va a estar protestando por ese hombre? O sea, la verdad es que esto es el cumplimiento de la justicia divina. Así es, ojalá que este sea el comienzo. José, queremos agradecerte mucho el estar con nosotros, el compartir esta experiencia de vida tan fuerte. Por cierto, si usted no ha visto la entrevista completa con José Pereira, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Ahí está, nos sentamos con José, con su esposa, a hablar justo de todo esto que ellos vivieron por 5 años. No solamente José, sino toda su familia, para que entendamos el contexto de lo que está sucediendo hoy y por qué millones de venezolanos celebran la caída de Nicolás Maduro. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Karina. Bendiciones. Y con 52 votos a favor y 47 en contra, el Senado aprobó hoy una resolución sobre los poderes de guerra que intenta así limitar la capacidad del presidente Donald Trump de emprender nuevas acciones militares en Venezuela. Vanessa Vallejo nos cuenta qué vendrá tras esta resolución. Vanessa. Tras 2 intentos fallidos, hoy el Senado dio un paso importante para sacar adelante la intención de los demócratas de frenar las acciones del presidente
Donald Trump en Venezuela contra los carteles del narcotráfico. 52 senadores votaron en favor de una resolución sobre los poderes de guerra. 5 republicanos se unieron a todos los demócratas para apoyar la medida. Los senadores republicanos Todd Young de Indiana, Lisa Murkowski de Alaska, Susan Collins de Maine, Rand Paul de Kentucky y Josh Hawley de Missouri votaron en favor de esta resolución. El senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, presentó esta resolución a principios de diciembre. Veamos sus declaraciones después de lograr el triunfo en la votación. So this was a big win today, to have every Democrat unified for this principle, that this needs to be taken out of the skiff and put before the American public so they can see what's at stake and whether the administration has a plan or not. I applaud my Democratic colleagues, and I really applaud the number of Republicans who, with some urging by Senator Paul and our discussions, got on board. La medida de Kaine busca exigir, abro comillas, la retirada de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso, cierro comillas. Veamos también al líder de los demócratas en el Senado, el senador Chuck Schumer, explicando sus críticas a las acciones de esta administración. President Trump said in the New York Times that the U.S. involvement could last much longer than a year. A year longer, the reporter asked. I would say much longer, the president replied. We're going to be giving money to Venezuela, which they desperately need. So a long war fought with American dollars to give money to Venezuela and with American soldiers, in all likelihood, on the line. Por su parte, el líder republicano en el Senado, el senador John Thune, dijo que esta resolución se trata de un voto político y que lo que hizo el presidente fue capturar a un líder de un cártel del narcotráfico y presentarlo frente a la justicia. Las declaraciones de los demócratas contrastan en gran medida con la alegría y la celebración de millones de venezolanos que agradecen las acciones del presidente Donald Trump. Sin embargo, veremos cómo avanza esta resolución sobre los poderes de guerra, que tendrá otra votación en el Senado durante la próxima semana. Primero otra votación de procedimiento y luego una votación final. Si logra pasar la votación en el Senado, pues irá a la Cámara de Representantes, donde el liderazgo republicano espera bloquear esta resolución demócrata. Gracias, Vanessa, por ese reporte. Por cierto, si le gusta nuestro contenido, vaya ahora mismo a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, suscríbase y active todas las notificaciones para que siempre esté al tanto del contenido que creamos para usted. Recuerde que de esta manera nos ayuda a seguir creciendo, es completamente gratis. Comparta con sus amigos, así podemos seguir trabajando para usted. Vamos a más información. El FBI investiga el incidente en el que una mujer de 37 años murió mientras intentaba bloquear un operativo de ICE en Minneapolis. En las imágenes difundidas en las redes sociales se observa a la mujer, identificada como Rainey Good, bloquear con su camioneta el paso sobre la carretera y luego, al ser abordada por 2 agentes de ICE, echar en reversa y después hacia el frente, pese a que uno de los agentes estaba agarrado a su puerta y el otro al frente de su vehículo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo hoy en conferencia de prensa que toda muerte es una tragedia, pero que los disparos del agente de ICE fueron justificados y que el oficial hizo exactamente lo que se le enseñó a hacer en esa situación. Noem añadió que la mujer intentó bloquear a los agentes con su vehículo, los estuvo acusando durante el día y trató de atropellar a un agente del orden antes de que le dispararan. El vicepresidente J.D. Vance, en conferencia desde la Casa Blanca, dio su respaldo a los agentes de ICE y señaló que el oficial que disparó ya había sido agredido y herido de gravedad durante un ataque meses atrás y criticó a los medios que han utilizado la historia para alimentar la retórica de odio en contra de los agentes del orden. En otras cosas, el presidente Donald Trump emitió un decreto en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses nacionales, incluyendo a 31 organizaciones de la ONU, así como a 35 entidades no pertenecientes a las Naciones Unidas. Esto se señala a través de un comunicado en la plataforma X. Entre ellas menciona, por ejemplo, el Pacto por una Energía Libre de Carbono 24/7, la Comisión de Cooperación Ambiental,
el Fondo Mundial para la Participación Comunitaria y la Resiliencia y el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes. En el memorándum se lee: hoy el presidente Donald J. Trump firmó un memorando presidencial que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses estadounidenses, y fue publicado en las redes sociales de la Casa Blanca. Y el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, anunció que convocará una sesión legislativa especial para la redistribución de distritos. El anuncio se produce después de que los estados liderados por el Partido Republicano de Texas, Missouri, Carolina del Norte y Ohio han redibujado ya sus mapas del Congreso en un esfuerzo por dar a los republicanos más escaños en las elecciones de medio mandato este 2026. Mientras tanto, el pasado noviembre, los votantes de California aprobaron la Proposición 50, un nuevo mapa del Congreso que posibilita 5 escaños más para los demócratas en la Cámara de Representantes, después de que Texas aprobara su propio plan de redistribución de distritos para ayudar a los republicanos a conseguir 5 escaños. Así nos vamos a la pausa comercial. Suiza congeló cientos de toneladas de oro vinculadas a Nicolás Maduro y su entorno. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Suiza congeló de manera inmediata los activos financieros vinculados a Nicolás Maduro y a su círculo cercano, una medida preventiva que, según una fuente consultada, se mantendrá por al menos 4 años tras su detención en Estados Unidos. Entre 2013 y 2016, Venezuela envió 113 toneladas de oro del Banco Central a territorio suizo para obtener liquidez, aprovechando su rol como centro de procesamiento y certificación. Estas operaciones se detuvieron en 2017 cuando endurecieron las sanciones internacionales, pero la reciente, detención de Maduro ha reactivado investigaciones sobre posibles movimientos financieros asociados a esos envíos. El gobierno suizo afirmó que busca garantizar que fondos potencialmente ilícitos terminen beneficiando al pueblo venezolano y calificó la situación en Venezuela como volátil. Senadores afines al gobierno de Claudia Sheinbaum suspendieron el permiso de ingreso de militares estadounidenses a México, quienes tenían la misión de capacitar a elementos de la Marina Mexicana. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó haber ordenado esta decisión legislativa. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos amplía. Así es, Karina, y a principios de diciembre del año pasado se había autorizado el ingreso de 29 militares de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, incluyendo los Navy SEALs, esto para capacitar a la Marina Mexicana, pero a raíz de la operación de Washington en Venezuela, esto se detuvo. Sin embargo, la presidenta de México negó que fuera por esta razón. Y hasta donde tengo entendido, el Senado no particularmente por esta razón, sino había otras iniciativas que se tenían que aprobar. Los militares de los Estados Unidos entrenarían a la Marina Mexicana en estados como Campeche, al sur del país, y el Estado de México, esto para fortalecer capacidades especiales. Y desde el Senado mexicano, la oposición reprobó el apoyo del régimen de izquierda a favor del dictador Nicolás Maduro. Nicolás Maduro no era el presidente legítimo de Venezuela, era un dictador espurio. O ya se les olvidó, como aquí se ha dicho, que en 2018 hubo un fraude electoral en Venezuela. Sheinbaum señaló que había otras iniciativas que se tenían que aprobar y será hasta el mes de febrero que inicie el periodo de sesiones, cuando en teoría se apruebe el ingreso de los militares de Estados Unidos a México. Cooperación que se realiza desde hace mucho tiempo. Nosotros no queremos pelearnos con Estados Unidos. Manifestamos cuando no estamos de acuerdo, así como ellos manifiestan cuando no están de acuerdo con nosotros, pero buscamos siempre una buena relación basada en el respeto.
La mandataria mexicana se reunió con 130 representantes diplomáticos mexicanos en la reunión de embajadores y cónsules, en la que el conflicto en Venezuela fue un tema central, por lo que pidió a su cuerpo diplomático estar atentos y defender la soberanía nacional. No es una postura de confrontarse, de juzgar o de criticar, sino de apegarse a las disposiciones del derecho internacional. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News, Alejandro Roltán. 9 legisladores republicanos de la Cámara de Representantes se unieron a los demócratas para avanzar en la votación de un proyecto de ley del Partido Azul de asistencia sanitaria que extendería las subvenciones de Obamacare que expiraron a finales del año pasado. La votación se considera un duro revés para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que aseguraba que la mayoría de los republicanos de la Cámara se oponían a prorrogar las subvenciones, esto según la cadena Fox. La votación del miércoles fue para avanzar la petición de aprobación de la gestión del líder de la minoría en la Cámara, Hakeem Jeffries, un mecanismo para mover legislación al Pleno de la Cámara, incluso si el liderazgo del partido mayoritario se opone a ella. Y escucha esto, el presidente Trump busca reducir los precios de las viviendas. En otro punto de su agenda de asequibilidad, con la que busca mantener el Congreso en 2026, el presidente busca prohibir que Wall Street invierta en viviendas unifamiliares. Así lo manifestó a través de su cuenta de Truth Social, en donde señaló que buscará que el Congreso convierta en ley sus intenciones, aunque sin brindar más detalles. Esto de acuerdo con Trump, de acuerdo con lo dicho por él, el hecho de que fondos de inversión, administradores de activos y otros actores hayan comprado viviendas a gran escala ha tenido efectos negativos en la economía. Según su visión, esto ha reducido la oferta de vivienda para las familias, alimentando también la inflación de los alquileres. Al comprar viviendas en grandes cantidades y luego alquilarlas, los fondos no solo compiten con las familias que buscan adquirir su primera vivienda, sino que al alquilarlas para otros fines provocan un alza de precios. Nuestro experto en tecnología, Juan Guevara, continúa en Las Vegas, Nevada, en donde se está llevando a cabo el Consumer Electronic Show. Vamos a enlazarnos con él para ver qué nos tienes de nuevo hoy. Juan, adelante. Compañeros, seguimos aquí en Las Vegas en el Consumer Electronic Show 2026, el show de tecnología de consumo más importante del mundo. Y bueno, traemos dos temas el día de hoy que acabamos de ver. Uno, que son unas nuevas cámaras de seguridad que integran la inteligencia artificial para lo que son las casas inteligentes. Aquí lo tenemos. Bueno, como también sabemos, la inteligencia artificial ha dado paso a lo que se llama el Internet de las cosas. ¿Y qué tenemos aquí? Todo este tipo de cámaras son cámaras de seguridad que además que están conectadas a la red celular, están conectadas a sistemas de inteligencia artificial para manejar reconocimiento facial ya en casa. Obviamente es un tema interesante porque estamos viendo cómo la inteligencia artificial se empieza a traducir a las casas, a los dispositivos inteligentes, pero sobre todo a la seguridad. Aquí, por ejemplo, tenemos todo lo que son los controles para casas inteligentes. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es de este lado, por ejemplo, vean ustedes, los famosos wearables, las cosas que nos ponemos nosotros, desde lentes, anillos con sistemas de inteligencia artificial para manejar todo lo que tenemos que ver con nuestro cuerpo, obviamente sistemas de seguridad, cámaras robóticas, también con inteligencia artificial. Lo que estamos viendo en el CES 2026 es la integración total de los sistemas de inteligencia artificial a todo lo que utilizamos todos los días. Bueno, pues obviamente la realidad aumentada llega al CES y podemos ver aquí estos lentes de realidad aumentada que lo que hacen, bueno, tienen unos lentes de este tamaño aquí así, que tienen visión estereoscópica con bocinas y se controla a través de este control remoto que está conectado a esa computadora de allá atrás. Obviamente lo que estamos viendo es que el diseño industrial se va a basar obviamente en tecnología aumentada como este. Esto es un chaleco, lo que estamos viendo es un chaleco de realidad aumentada. Obviamente lo que estamos viendo en el video se está transfiriendo con prácticamente impactos en este chaleco
De manera que estos chalecos tienen un motor adentro en donde estamos sintiendo los impactos. Por ejemplo, en un videojuego en donde estás jugando y te están dando balazos, pues yo estoy sintiendo los impactos de bala en este momento aquí en este chaleco. Miren ahí, por ejemplo, se están dando cuenta de que ahí, pues obviamente me están pegando y estoy sintiendo en este chaleco táptico, todos los aspectos de cómo está transfiriendo lo que estamos viendo en la pantalla directamente aquí para una experiencia cinemática. Y seguimos aquí en el CES. Adicionalmente encontramos a la Proxima City. Así es, una empresa que acaba de iniciar, que se llama AGI, está creando un agente automático basado en inteligencia artificial para los teléfonos inteligentes. Para los dispositivos Android ya está disponible esta aplicación. Próximamente lo tendrán para toda la gente que tiene los dispositivos iOS o los iPhones. Y lo que promete esta aplicación es que vamos a poder interactuar con nuestros teléfonos inteligentes como si fueran otra persona y pedirle tareas específicas, como por ejemplo el comprarnos el lunch, el comprarnos la cena, el buscar boletos de avión de manera automática con solo una instrucción verbal a nuestro teléfono inteligente. Esta aplicación lo que promete, y lo vemos aquí en pantalla, es que automáticamente abre las aplicaciones, busca nuestro lunch, busca nuestra cena, hace nuestras compras del supermercado, busca nuestros boletos de avión y hace todo de manera automática. Esta aplicación, insisto, ya está disponible para los dispositivos Android y próximamente nos dice su presidente que estarán disponibles para los dispositivos iOS. Bueno, por si fuera poco, tuvimos la oportunidad de ver a Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, en una de las presentaciones aquí en el CES 2026. Lo vemos aquí, está viendo los nuevos robots de sistemas de inteligencia artificial, así como unas nuevas innovaciones. Y bueno, lo vimos interactuando con varios presidentes de compañías tecnológicas. Y bueno, aquí estuvo con nosotros en el CES 2026. Desde Las Vegas, Nevada, le saluda su experto en tecnología, Juan Guevara. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, el panorama en la región parece estar viviendo un momento de ajuste. Por un lado, se da una llamada con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y por otro lado, el régimen de Maduro anuncia que liberará a un número importante de presos políticos. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, analista político de Voz, a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Comencemos con esta llamada sorpresiva que se da entre el presidente Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Creen que Trump logró de alguna manera concesiones reales de Petro en temas como el control del narcotráfico durante la llamada que sostuvieron, o fue solamente un gesto diplomático superficial? Comienzo contigo, Vanessa. Pues yo creo que ahorita lo que empieza es esa fase ya interesante en la que de verdad se ponen las cartas sobre la mesa. Y a mí me causa mucha curiosidad porque yo veo Petro casi que hizo una fiesta, leyó el tuit de Trump donde Trump dice que fue un honor hablar con el presidente de Colombia y había un montón de gente bailando y aplaudiendo y gritando. Es decir, Petro está más emocionado que no sé, parece que como un niño emocionado porque consiguió un nuevo amigo. Y yo lo que creo es que ellos piensan que Petro en su delirio cree que se echó al bolsillo al presidente Trump. Parece que la izquierda colombiana en general
no ha visto que el presidente Trump suele hacer este tipo de cosas. Es decir, es lo mismo que hizo con Mamdani cuando lo llevó a la oficina Oval, cuando le dijo que no se preocupara, que él creía que iba a hacer el trabajo bien. Esa es la estrategia de siempre del presidente Trump, que debe preocupar a la contraparte, porque este es el paso, el ser nice es el paso antes de empezar a tomar acciones cuando no le hagan caso a lo que dice. Entonces yo creo que ya en las próximas semanas lo que vamos a ver efectivamente son peticiones, condiciones claras de Estados Unidos, y que si no las cumple, pues yo creo que ahora sí vamos a ver, no sé, alguna acción, alguna más sanciones y digamos que consecuencias claras, y creo que se le va a borrar un poquito la sonrisa a Gustavo Petro por su nuevo amigo. Ahora, yo quisiera preguntarles, ¿en qué momento se da este giro completamente a la posición y a la postura de la Casa Blanca en relación a Petro? Porque todavía hace unos días después de la captura de Nicolás Maduro, Petro estaba saliendo a la defensa de Maduro. ¿En qué momento surge la idea de, ¿sabes qué? Vamos a disculpar lo que dijo de nosotros cuando vino a Nueva York, le quitamos la visa, hablemosle por teléfono y reunámonos? ¿En qué momento y en qué parte de la estrategia habrá surgido esto? No sé, ¿cómo lo ves, Orlando? Bueno, yo creo que en el momento en que cayó en cuenta de que el 3 de enero de este año una fuerza Delta del ejército de los Estados Unidos entró a Caracas, bombardeó las principales instalaciones militares y se llevó a Nicolás Maduro. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo tras meses en el que el presidente Trump decía que Venezuela trafica cocaína, que hay narcotráfico, que el régimen de Nicolás Maduro es narcotraficante. Y ese es un poco el tono que también ha asumido en contra de Petro. Entonces yo creo que luego de unos días finalmente lo pudo digerir y darse cuenta de que cuando el presidente Trump dice algo no es en juego, y cuando él amenaza tampoco es un bluff. Y ya ha amenazado a Gustavo Petro. Petro no es un loco, es alcohólico, es drogadicto, tiene al país sumido en la absoluta deriva, pero no creo que sea suicida. Y yo creo que por eso es que finalmente llama a Donald Trump para ver cómo hacen las paces. Y hay otro temor que debe tener Petro, y es que una vez salga de la presidencia de Colombia, como va a ocurrir inevitablemente en 8 meses, pues es muy probable que el Departamento de Justicia le ponga una acusación por narcotráfico. Así que yo creo que Petro está previendo ese escenario y está tratando de evitarlo. Ahora, este movimiento por parte de la Casa Blanca de tener y acceder a esta comunicación fortalece la imagen del presidente Trump como un negociador fuerte, se alinea a la visión conservadora, ¿o cómo lo ves, Alfonso? Se alinea a la visión de Trump. Trump en términos de hablar no se ajusta a ningún modelo. O sea, él habla con todo el mundo. Si ha hablado con Kim Jong-un, ¿por qué no hablar con Petro? Es lo que decía Vanessa, ¿no? O sea, yo creo que Petro tuvo un momento de sobriedad donde como que internalizó lo que pasó en el vecino país de Venezuela, porque él había respondido con casi las mismas palabras de Maduro, ¿verdad? Con ese truco de machote, de decir, llamar a Trump cobarde y ese tipo de cosas. Pero eso fue lo que hizo Maduro y mira lo que le pasó, ¿no? Trump respondió y ahora está en prisión, esperando que lo juzguen. Entonces, yo creo que Petro se ha dado cuenta que si lo hizo con Maduro, pues lo puede hacer con él. Recordemos que en la conferencia de prensa Trump fue muy claro. Cuando le preguntaron de Colombia, él dijo, refiriéndose a Petro, he better watch his... Y ustedes saben lo que dijo, ¿no? O sea, que ha sido claro. Entonces, sí, yo creo que él sabe que Trump habla con todo el mundo y pues lo llama y de esa manera trata de congraciarse con Trump. Pero volviendo a lo que dijo Vanessa, Trump habla con todo el mundo, pero quiere resultados, ¿no? Entonces, Petro va a tener que no solo hablar con Trump, pero va a tener, una vez que regresa a Colombia después de esa reunión, pues buscar maneras de demostrar que está dispuesto a colaborar con Estados Unidos, sobre todo dar la batalla en contra del narcotráfico, claro, para que se vea una reducción en la producción cocalera en Colombia, a ver si está dispuesto a hacer eso. Pero claro, obviamente, vamos a tener claro, él reacciona de esta manera, llama a la Casa Blanca porque está asustado, claramente. Bueno, justo el presidente Trump lo ha dicho en
muchas ocasiones se consigue la paz a través de la fuerza, ¿no? Esa es la estrategia que hemos visto del presidente Trump. Y hablando de resultados, por otro lado, el día de hoy Jorge Rodríguez, uno de los cabecillas del chavismo en Venezuela, anuncia la liberación de una cifra importante de presos políticos en Venezuela. Orlando, ¿qué significa esto para los venezolanos? Y si se puede decir con esto que de alguna manera la dictadura está arrodillada ante las acciones de Estados Unidos. Primero anunciamos algo importantísimo en relación al petróleo, algo que ellos habían dicho que no iba a suceder, y ahora esto que es también una prioridad humanitaria, liberar a los presos políticos y que no se había logrado antes en años. Bueno, esto es una alegría enorme. Yo creo que tanta alegría como fue la captura de Maduro. Además es el mejor mensaje, es la señal más contundente de que la transición sí empezó y sí está yendo en la dirección correcta. Hay que decir, esto es gracias al presidente Trump, a Marco Rubio, y creo que sin duda alguna gracias al liderazgo de María Corina Machado, que ha permitido que toda esta presión que ha derivado en la operación militar de Estados Unidos se concrete. Y es la muestra de que el régimen autoritario, como le ha llamado Donald Trump, las autoridades interinas de Venezuela van a cooperar al 100% con Estados Unidos. Hoy Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, es el hermano de Delcy y es probablemente la segunda cabeza de este sistema, anunció que de manera unilateral decidían la liberación de presos políticos como una medida humanitaria. Hay que decir que no fue una decisión unilateral, sino que fue una orden acatada emitida por Estados Unidos. Entonces, esto es una gran señal. Yo creo que es el inicio del desmantelamiento del sistema chavista. Esto debería suceder con la liberación de todos los presos políticos, luego con el levantamiento de las órdenes de captura de todos los que nos encontramos afuera y porque nos tienen prohibido ir a Venezuela, libertad plena de movimiento, de andar, y eventualmente esto tiene que devenir en elecciones libres. Yo creo que esa tiene que ser la consecuencia natural de este proceso de transición. Por supuesto. Ahora, es increíble, pero al tiempo que se conoce esta importantísima noticia para los venezolanos, aquí en los Estados Unidos, legisladores aprueban una resolución para intentar detener las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela. Vanessa, ¿qué te parece esto? Aunque todavía siguen varios pasos, háblanos, explícanos quiénes fueron los republicanos que se unieron a los demócratas en esto y qué sigue en esta resolución. Bueno, los republicanos fueron Todd Young, Lisa Murkowski, Susan Collins, Rand Paul y Josh Hawley. Pues yo creo que pone un poco nervioso esto a la gente. Yo creo que es como esa presión de los demócratas de no permitir al presidente Trump hacer lo que está haciendo en Venezuela, que está generando tantos resultados. Es decir, después de ver a millones de venezolanos celebrando, agradeciendo, es bien fuerte tener que ver a todos los demócratas e incluso a estos 5 republicanos unirse para frenar una de las cosas que más Latinoamérica ha celebrado, digamos que en los últimos tiempos, un hecho completamente histórico. Si pasa en el Senado, finalmente pues tendrá que ir a la Cámara, donde necesita mayoría simple. Esperamos que como los republicanos pues controlan la Cámara, pues eso pare ahí. También hay otras amenazas. A ver, esta no es la única amenaza, porque también hay amenazas de no financiar al Pentágono, de recortar fondos para seguridad. Es decir, hay muchas amenazas de los demócratas para intentar frenar al presidente Trump, que es muy triste porque, como digo, debería ser una celebración completa por la libertad. Por supuesto, así es, de verdad que es difícil de comprender. Alfonso, ¿te sorprenden los pocos, aunque pocos, los republicanos que se unieron a los demócratas en estos esfuerzos? ¿Y qué puede hacer el presidente y el resto de los republicanos para impedir que se bloqueen estas acciones que, como lo dice Vanessa, están trayendo tan buenos resultados en tan poco tiempo, en menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro, todo lo que se ha logrado?
Bueno, es imposible que ellos impidan que la Casa Blanca continúe con su política de máxima presión, utilizando incluso las Fuerzas Armadas en Venezuela. Ellos pueden pasar esta resolución bajo el War Powers Act, incluso la Cámara, ahora que hay una mayoría tan pequeñita, pudieran buscar otro truco, una moción de descargue para bajar esto y conseguir los votos. Pero aún si pasara, es una resolución que es un proyecto de ley que va al escritorio del presidente, el presidente lo veta. Tendrían entonces, la única manera de que esto pudiera convertirse en ley es poder sobrepasar el veto, pero para eso obviamente no tienen los votos, o sea que no hay forma que legalmente puedan hacerlo. Además es una gran hipocresía si consideramos que los presidentes demócratas también hicieron esto, Bill Clinton, los ataques en los Balcanes, eso fue una intervención de Estados Unidos, ellos no dijeron nada. Obama, los ataques militares, los bombardeos en Libia, ellos no dijeron nada. Entonces ahora de pronto es un issue, el presidente no puede hacer esto. La hipocresía es tan grande que francamente es ridículo. Yo no creo que tenga un impacto político real, pero es importante que los republicanos al responder hagan memoria, le recuerden al pueblo americano para lo que ha pasado en administraciones demócratas en el pasado, para demostrar la gran hipocresía de todos estos demócratas. Por supuesto, y yo creo que especialmente en este año, que es un año de elecciones de medio término, de cara a noviembre, es sumamente importante que la gente tenga en cuenta cada una de estas cosas, porque son relevantes. Si el presidente no tuviese ahora mismo, aunque sea una mayoría tan pequeña, pero la tiene y eso le ha permitido llevar al frente varias acciones. Imagínense lo que va a pasar si pierde las elecciones, y así mismo lo manifestó al inicio de semana cuando se reunió con ellos, la importancia de estas elecciones de medio término. Vámonos a la pausa comercial, ya regresamos con mucho más aquí al panel de votos. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. El presidente Donald Trump emitió un decreto en el que ordena la retirada de Estados Unidos de 66 organizaciones internacionales que ya no sirven a los intereses de Estados Unidos. Regresamos con nuestros analistas para hablar sobre esta importante decisión. Alfonso, ¿cómo interpretas esta decisión por parte del presidente Trump? ¿Crees que es parte de la nueva política de America First? Aleluya, es cosas que yo he estado abogando por mucho tiempo, antes incluso que viéramos este cambio en el Partido Republicano. O sea, yo creo que debe existir un derecho internacional, un sistema de reglas, pero muy reducido, que se fundamente en la soberanía de los países. Lo que ha pasado aquí es que ha habido una hiperinflación de agencias. Entonces han surgido un montón de agencias que se meten en un montón de asuntos internos de los países que no están cobijados por ningún acuerdo internacional y para los cuales no tienen ningún derecho de injerencia. Entonces yo creo absolutamente necesario, y creo que eso era el comienzo. Se mencionan estas agencias, pero se pide una revisión para salirse de otras agencias y de otros tratados que perjudican los intereses de los Estados Unidos. Y yo espero que esto sea un modelo para otros países, para hacer lo mismo, para acabar, para implosionar el sistema internacional. No es destruirlo por completo, es reducirlo a lo absolutamente necesario. El sistema de reglas es importante después de la Segunda Guerra Mundial, pero es reducirlo a lo absolutamente necesario. Yo recomendaría, y de hecho espero hacer mis gestiones, que eliminen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estados Unidos debe dejar de financiar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de la Mujer, dejar de financiarla, y la OEA ponerlos bajo aviso. Quisiera... Estados Unidos, para la OEA le ofrecen más del 50%, ellos mantienen ese organismo. Para que nuestra audiencia entienda tus razones, quisiera preguntarte el por qué ves importante desfinanciar a estas agencias. Bueno, por ejemplo, con el CIN y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son organismos que lo que hacen es el 80% del tiempo adelantar una agenda woke cultural, ¿no? Promoviendo la confrontación racial,
los llamados derechos LGBT como si fueran derechos fundamentales, el aborto, todo lo eso. Nosotros no le prestamos atención, ¿verdad? Pero los países de América Latina ven decisiones de la Comisión y de la Corte. Recordemos, eso es otro. La Corte de Estados Unidos no es parte de la Corte, pero la Comisión es la que refiere los casos a la Corte. O sea que si no hay Comisión, no hay Corte. Entonces, lo que la Corte ha hecho es tomar decisiones vinculantes para los estados que no se fundamentan en la Carta Interamericana de Derechos Humanos. En vez realmente de velar por la democracia, como dice el charter de la OEA y la Comisión Interamericana, lo que hacen es adelantar derechos que no existen, que realmente responden a una agenda ideológica. La Comisión Interamericana de la Mujer es un caso claro, ¿no? Donde continuamente el tema principal que quiere empujar en la región es el aborto. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Y si tú crees que de alguna manera estos organismos perdieron su función al inicio, sobre todo hablando, 31 de estas organizaciones pertenecen a la ONU, a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Era tiempo ya de ponerle un freno a estas organizaciones que gastaban dinero sin control de los Estados Unidos y que además lo han utilizado para agredir a este país? Absolutamente, es una gran noticia, la celebro también como Alfonso, yo creo que ya era hora. Hay algo magnífico de Estados Unidos y es que entiende perfectamente cómo se mueve el mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial se dio el consenso de las multilaterales, de todas estas organizaciones supranacionales, un poco por temor al surgimiento del nacionalismo, y lo que realmente ocurrió fue la dilución de la soberanía de las naciones. ¿Qué provocó eso? Provocó un mundo, un occidente completamente desarmado frente a los países que sí entienden cómo funciona el mundo, que son las grandes potencias enemigas de Occidente. Estados Unidos, bajo la administración Trump, está corrigiendo ese rumbo. Y parte de corregir ese rumbo es de financiar y salirse de todas estas organizaciones, todas estas multilaterales, que realmente lo que pretenden es acabar con la soberanía de las naciones para darle paso a su agenda, que es al final autodestructiva, que es el multiculturalismo, la migración masiva sin ningún tipo de control y obviamente la entrada de los enemigos de Occidente como Irán, China, Rusia, etc. Estados Unidos está corrigiendo eso. Yo creo que la dirección correcta es salirse de todas estas organizaciones. Ahora, Vanessa, ¿cuál podría ser la nueva estrategia de ayuda financiera con países realmente necesitados y a los que Estados Unidos, por sus valores, quisiera continuar llevando a cabo, pero sin hacer uso de estos organismos viciados? Yo creo que en eso ya ha avanzado bastante el secretario Rubio, que incluso decidió que ahora la ayuda iba a tener el logo de Estados Unidos, ¿no? Que ya no iba a tener el logo de las instituciones que repartían la ayuda, sino que iba a tener una marca, y ha dicho claramente, es decir, si uno va a la página del Departamento de Estado sobre las declaraciones de la ayuda que ellos sacaron cuando tomaron esta decisión y cuando ocurrió lo de USAID, ellos dicen claramente que ahora la idea es ayudar, pero aquellos países que colaboren con Estados Unidos, evidentemente no, Estados Unidos no tiene por qué hacer caridad a países que además son enemigos de Estados Unidos, ayudar a países que colaboren con Estados Unidos, y que esa ayuda tiene que tener un límite y un objetivo claro. Y yo creo que, digamos que a algunos les puede parecer como que contradictorio, pero uno de los primeros pasos para hacer eso era precisamente desarticular toda esa burocracia y todas esas miles de trabajadores que estaban enganchados al Estado trabajando con este tipo de instituciones y en este tipo de, digamos que dinámicas que habían convertido a Estados Unidos en una agencia de caridad, y no tiene por qué hacerlo. La caridad que la haga la gente con su propio dinero, no que le quiten a la gente de los impuestos para hacer caridad a países que ni siquiera sabemos. Y eso que ni siquiera es caridad, porque en muchos casos es, por ejemplo, promover, no sé, los estudios de ratones transexuales. No, o promover en realidad propaganda. Lo más triste es que promover incluso propaganda en contra de Estados Unidos, que es el principal donante, ¿no?, a estas causas y a estas organizaciones, el principal sostén. Así que en realidad está haciendo un gran trabajo esta administración en eso.
Y hacen muy bien, en realidad, en poner que la gente sepa que Estados Unidos es quien financia la mayoría de estos programas de ayuda, aunque los enseñen a odiar a Estados Unidos. Yo creo que si la gente supiera en realidad que todo ese dinero venía de Estados Unidos en su mayoría, no odiarían tanto a este gran país. Así que qué bueno que se estén corrigiendo estas cosas. Vamos a otro tema que acapara titulares y que es sumamente delicado, y es que hoy se anuncia que el FBI está investigando el incidente ocurrido el día de ayer en el que lamentablemente una mujer de 37 años murió mientras intentaba bloquear un operativo de ICE en Minneapolis. Todos hemos visto los videos, hay opiniones encontradas, evidentemente, y me gustaría, hoy la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que el oficial que disparó en contra de esta mujer, que estaba bloqueando esta vía y que después intentó darse la fuga o irse mientras uno de los oficiales estaba a la ventana y el otro estaba al frente, pues desafortunadamente ella dice que es lamentable la muerte, pero que el oficial reaccionó de la manera en la que se les ha entrenado para reaccionar ante esto. Y quisiera ahí comenzar contigo, Alfonso. ¿Cómo ves esta situación y no sé, qué mensaje nos deja a todos, ¿no? Esta situación tan difícil al tiempo que se han incrementado los ataques en contra de oficiales de ICE? Bueno, esto es típico lo que sucede, cómo lo orquesta la izquierda, ¿no? Provocan, sucede algo así, después salen sus amigos en la prensa tratando de proyectar a esta persona como una hermanita de la caridad que pasaba por ahí. De pronto había una manifestación de ICE y pues le pegaron un tiro. Un poquito más complicado. Obviamente estas son personas que son activistas, tratan de provocar, y obviamente las fuerzas policíacas saben cómo protegerse. O sea, ¿qué querían? O sea, esperar a que le peguen un tiro a la gente de ICE. No. Además, yo creo que hay que ser un poquito, nosotros no somos ingenuos, no creo que el pueblo americano sea ingenuo. Aquí sabemos que hay muy bien orquestado, una orquestada red de grupos de izquierda dura que planifican estas manifestaciones, que usan la violencia para acosar a ICE, para atacar a ICE, para provocarlos. Lo hemos visto en Chicago, lo vemos ahora aquí. En la conferencia de prensa que tuvo hoy el vicepresidente Vance lo dijo. La prensa, sin embargo, lo está tapando, no quiere reconocerlo. Esto fue una provocación, claramente. Ya habrá una investigación. Yo no sé del protocolo, de cómo una gente yo no puedo opinar de eso, ¿verdad? Porque eso, yo no soy un experto policíaco. Pero que hubo una provocación, eso es evidente, ¿no? Pero es una situación muy difícil porque los agentes de ICE se van a ver cada vez más con estas provocaciones en una situación difícil de, bueno, saco la pistola, no la saco, disparo, no disparo. Son situaciones bien difíciles para estas personas y eso es precisamente lo que ellos quieren hacer. O sea, tratar de limitar a ICE, crear un chilling effect para que ellos no hagan su trabajo, pero yo creo que es importante que lo sigan haciendo. Habrá una investigación, hay que ver, pero aquí obviamente esto responde a una agenda para provocar, bien organizada por la izquierda, y yo esperaría que en un momento la prensa empiece a hacer su trabajo. Justo el vicepresidente J.D. Vance fue crítico en contra de de la mayoría de los titulares de la prensa común en relación a este incidente que de alguna manera lo están tratando de convertir en un nuevo estandarte de protesta en contra de los agentes del orden. Y me pareció muy revelador que él mencionó que la gente que disparó en contra de esta mujer, el que estaba al frente de la camioneta que casi es arrollado por la mujer, él ya había sido herido en un ataque contra ICE meses atrás, que incluso recibió puntadas, que fue herido de gravedad en un ataque contra él. Yo sé que a veces es fácil juzgar por un video o una imagen, pero si nos ponemos del lado de los agentes también en ese momento, que son padres de familia también, hermanos, hijos, que quieren regresar a su casa en la noche, que están frente a un vehículo de una persona que te lo deja ir encima a pesar de las órdenes de detenerse, es muy difícil en realidad tomar una decisión de cómo debes reaccionar en ese momento. Voy contigo, Vanessa, ¿cómo lo ves y cómo ves el manejo de la prensa? Pues es una tragedia por todos lados, ¿no? 3 niños que se quedaron sin mamá, obviamente es una tragedia. Luego del otro lado también a la gente se le olvida que, claro, ningún agente de ICE, ningún policía, ningún agente quiere nunca estar en una situación así, no quiere nunca pensar que le tocó disparar y que por su culpa
o que por la acción que él hizo, pues 3 niños no van a tener a su mamá. Es decir, también es una tragedia terrible para ese agente. Y yo creo que una de las mejores, digamos, de las mejores formas de abordar este tema que he escuchado hasta ahora fue la del vicepresidente J.D. Vance, cuando él dice, porque hubo un periodista que le preguntó algo muy interesante, le dijo, usted vio el video en cámara lenta y usted viendo el video, ¿cree realmente que esa mujer quería atropellar a la gente de ICE? Y lo que el vicepresidente le contesta es, mire, yo no puedo especular sobre las intenciones, sobre lo que había en el corazón y en la mente de esa mujer, y efectivamente no podemos especular. Puede ser que la mujer sí entró en pánico, puede ser que la mujer en realidad sí haya volteado las llantas y solo quería huir. No sabemos, ya está muerta, no sabemos qué había en su corazón, y así lo dijo el vicepresidente, pero lo que las investigaciones tienen que abordar es desde el punto de vista de la gente, él vio o no vio en riesgo su vida. Y lo que sí está claro es que si un agente a uno lo para, pues uno tiene que parar. Y aquí va la responsabilidad de los demócratas, porque los demócratas le han dicho a la gente prácticamente que ellos pueden hacer lo que sea con los agentes de ICE y que si un agente de ICE los para, ellos pueden huir, y eso no es así. Es decir, esa retórica sí está causando muertes, en tanto que la gente cree que está empoderada para hacer lo que quiera y retar a los agentes, y eso no es así. Por supuesto, hemos reportado aquí en numerosas ocasiones en los últimos meses que se han incrementado exponencialmente los ataques en contra de agentes de ICE. Hoy mismo, Bill Melugin, reportero de la cadena Fox, dio a conocer que un hotel, el empleado de un hotel, reveló los correos, los nombres, las direcciones de los agentes de ICE que se están hospedando en ese hotel, y reveló sus imágenes tomados de las cámaras de seguridad del hotel, convirtiéndolos en un blanco precisamente de quienes están en contra de estas acciones. Recordemos que son oficiales del orden. Si la gente no está de acuerdo con la ley de inmigración, ese es un trabajo del legislativo. Ellos simple y sencillamente están cumpliendo, nos guste o no, con la ley de los Estados Unidos de Norteamérica, y no deberían de ser vistos como enemigos. Cerramos este tema contigo, Orlando. ¿Cómo lo ves? De acuerdo, hay una cruzada en curso contra los agentes del ICE, y es una cruzada que eventualmente que ya ha generado tragedia y que iba a seguir generando tragedia. Esto es un hecho lamentable por donde se le mire, es muy triste, pero obviamente es una situación tan sensible, llena de tantas variables, que merece revisar muy bien el contexto antes de sacar conclusiones. Y parte del contexto que tenemos que entender es que esta tragedia se da en medio de esta cruzada que hay contra los agentes de ICE. Entonces, efectivamente es muy triste lo que ocurrió, merece una investigación muy profunda para saber efectivamente si está o no justificada la manera en la que actuó la gente, y en últimas, que si es responsable, pues asuma su responsabilidad. Pero no hay que olvidar que en este país, desde los medios de izquierda y desde el Partido Demócrata, se ha satanizado a las fuerzas del orden al punto de provocar tragedias como la que ya vienen ocurriendo. Por supuesto. Y ¿sabes qué? Yo creo que esto nos sirve de reflexión a todos. Vivimos en un país libre, maravilloso, que nos da la libertad de manifestarnos a favor de lo que cada quien quiera. Pero todos podemos tener nuestras diferentes opiniones, pero hay que considerar, si uno es madre de familia, si uno tiene una familia, madre de familia, padre de familia, te vas a unir a estas protestas, cuida tu seguridad. No bloquees una calle. Tenemos el derecho de manifestarnos de manera pacífica. No bloquees una calle. No te pongas en una situación difícil. Como tú bien lo dices, serán las investigaciones las que determinen si se actuó de la manera correcta o no, si ameritaba el uso de la fuerza letal o no. Eso lo determinarán las autoridades. Pero aún que se determine a favor o en contra de uno u otro lado, esta persona no va a regresar a la vida. Entonces es responsabilidad de nosotros. Si son parte de organizaciones, reflexionen. Están exponiendo su vida, ¿por qué? Creo que eso es sumamente importante. Independientemente de lo que se determine, ella no va a regresar con sus hijitos. Lamentablemente es una desgracia. Es una desgracia para su familia y una desgracia, como lo dice Vanessa, también para el oficial, evidentemente, que ya resultó herido, que ya vio su seguridad en riesgo y que ahora, bueno, tendrá que vivir el resto de su vida con este incidente terrible, que aunque haya sido en su defensa,
va a ser terrible, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta, por favor. Compañeros, se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerles, como siempre, el que estemos aquí para discutir de diferentes ángulos todas estas noticias que nos competen a todos. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño. Y muchísimas gracias a usted por su confianza en Voz. Tómese un minutito, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y suscríbase. Es gratis, pero de esta manera y compartiendo nuestro contenido nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trabajando para usted. Que tenga una excelente noche y, si Dios lo permite, la esperamos mañana. Bendiciones.